Bien, jóvenes, buenas noches. Bienvenidos a todas, a todos, a la clase de hoy, 11 de marzo. Bien, jóvenes, empecemos. Hemos entrado ya a la parte de la evaluación financiera del proyecto. En realidad ya les decía la clase pasada, el estudio económico del proyecto termina con los presupuestos, ¿no es cierto? Y habíamos hecho ya todo lo que eran las inversiones. ¿Se acuerdan? Las inversiones en activos fijos y en capital de trabajo. Y de ahí nos salía el ingreso de un proyecto. Entonces, con eso ahora vamos a ir haciendo las evaluaciones del proyecto. Ya, entonces, fíjense, estamos en nuestro archivo de Excel, ¿no? Donde ya casi todo lo que viene a continuación ya lo hacemos aquí en el Excel porque ya es prácticamente hacer evaluación financiera. Ya, entonces, vamos navegando por nuestro cuaderno de Excel. Estamos por acá, ¿se acuerdan? Habíamos hecho los costos variables, costos fijos, ¿no? Así chiquitito. Ya voy a checar todas las ventanas para que nos quede todo limpio, no quede solo Excel. Habíamos hecho esta parte, lo voy a checar aunque no veamos los números. Habíamos hecho esta Y, ¿se acuerdan? Donde juntábamos los costos variables y los costos fijos, ¿no? En cada uno de los brazos de la Y, ¿no? Y luego de ahí nos salía el costo, el precio unitario de venta, ¿ya? Y el ingreso del primer ciclo del proyecto, ¿ya? Bueno, ¿qué viene a continuación? Ya tenemos el ingreso del primer año, ¿no? Y habíamos dicho hasta ahí tenemos el primer año, ¿ya? Entonces, sigámosle avanzando entonces en nuestro Excel y vamos a ir ahora a esta parte, esta hoja de aquí, esta hoja que le he puesto aquí en naranja, la ven acá abajo, y la llamamos investigación de mercado, ¿ya? A ver, entonces a la hoja de investigación de mercado, ya, a ver, le voy a abrir aquí una línea, ¿ya? La vamos a llamar proyección de mercado. Ya le vamos a poner negrita, aquí está esta cuestión, le vamos a poner un color potente y grande, proyección del mercado. Ya lo que queremos hacer aquí es hacer la proyección de mercado. ¿Se acuerdan cuando hicimos el capítulo 1, que era el estudio de mercado? ¿Se acuerdan en la parte de preinversión? Antes de invertir un peso, en la etapa de preinversión, en la etapa de vida del proyecto, donde se hacen todos los estudios. El primer estudio que hicimos, ¿se acuerdan? Fue el de estudio de mercado. Y se acuerdan, decíamos, necesitamos los datos históricos, ¿no? Necesitamos, decíamos, los datos históricos, porque con esos datos históricos nos va a permitir pronosticar el futuro. ¿Ya? A ver, me voy a venir aquí abajo. Ven esta gráfica de aquí. ¿Ya? Que se acuerdan, ese tema de allá hicimos con un ejemplo de hospitales y todo lo demás, ¿no? Esta gran gráfica que tenemos aquí en pantalla justamente ahorita, ya que la vamos a centrar bien. Esta gráfica, a ver, esta gráfica nos muestra varias cosas importantes. En los datos, cualquiera sean los datos, que los vamos a poner aquí en el eje nuestro eje de coordenadas, ¿no? En el eje de las Y vamos a poner cualquier dato que necesitemos, ¿ya? Por ejemplo, los datos históricos de producción, ¿no? Esta parte en azul vienen a ser los datos históricos de producción, ¿no? Y luego la división, el punto de hoy, el año de hoy, aquí en el eje de las X están los años, año 1, 2, 3, 4. ¿Se acuerdan que decíamos necesitamos conseguir por lo menos 5 años de datos históricos de lo que sea, de ventas en clientes o en producción, ¿ya? Porque eso es lo que nos va a permitir pronosticar a futuro. Entonces, normalmente lo que sucede acá, como vemos en la imagen esta, es que con los datos históricos, la parte en azul, datos históricos, ¿no? A partir de hoy hacia futuro, lo que aparece en amarillo, una línea roja, es datos de pronóstico. Entonces, ¿qué nos permite hacer este pronóstico? Ya lo vimos allá. Seguro ustedes ya lo vieron allá en la materia de matemática financiera o en varias materias creo llevan esto en cálculo 2 también creo que lo llevan, lo que es
límites, derivadas, regresiones y compañías, ¿se acuerdan? Entonces esto es la regresión lineal. ¿Qué hace la regresión lineal? Recordémoslo porque allá en matemática nos los enseñan casi siempre, al menos a mí me tocó así. Ya nos enseñan con números, números muertos, pero nunca lo asociamos con los datos de la realidad. A ver acá. Por ejemplo, supónganse el primer número que aparece aquí, datos de producción. Supónganse que estos son los datos de producción de la empresa o de la industria. Los datos históricos tenemos aquí en la gráfica de 7 años históricos. Entonces, siempre los datos históricos son dispersos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, con la ecuación de la regresión lineal, lo que hace la regresión lineal es trazarle una línea de tendencia al comportamiento histórico de aquellos datos que estamos evaluando, ¿no? Y a partir de esa línea de tendencia, lo que nos hace es pronosticar a futuro siguiendo esa misma línea de tendencia. Entonces, por eso es la regresión lineal, o sea, la raya, la línea de tendencia que ha mostrado ese comportamiento histórico. Ya ese comportamiento histórico, por ejemplo, aquí creciente, a veces cada vez más, a veces menos. Sin embargo, tiene una línea de tendencia, ¿ya? Entonces, y esta es la ecuación de la regresión lineal, ¿ya? Entonces, esta, lo voy a achicar, ¿ya? Esta ecuación lineal, ¿ya? Como lo ven acá, lo voy a agrandar esto. Allá en matemática financiera o lo que hacíamos era, ¿no es cierto? Hacerlo a través de la fórmula de la ecuación de la regresión lineal a través de suma de cuadrados, se llama el caso y hacerlo a través de las formulitas, pues, ¿no es cierto? Y aquí si lo vemos, están las formulitas que seguramente hicimos allá en la materia, ¿no? Que la formulita en función de la ecuación de la regresión, y es la línea de regresión, ¿no? ¿Por qué y igual a más bx? ¿Por qué y? Lo único que tenemos que recordar un poquito es por qué y. Porque fíjense, y, ya los años son x, ¿no es cierto? Están en las líneas de x, están en el eje de coordenada de x, y el año, por ejemplo, tenemos 7 años históricos. Yo quiero calcular el año 8, quiero calcular cuánto sería, por ejemplo, mi producción del año 8, quiero calcular el valor de aquí, del dato que está acá, que en este caso es el dato que estoy calculando, la cantidad, por eso es que calculo y en la ecuación de la regresión aparece y, ¿no? Y el X es del año el X del año 8. El siguiente punto va a ser el X del año 9, o sea, el X9. Y así sucesivamente, X10, X11, 12, en este caso necesitamos 10 años a futuro, ¿ya? Sin embargo, aparecen en la ecuación de la regresión estos otros valores de A y B, ¿no es cierto? Y eso es lo que está en la formulita acá. B, ¿no? Igual al N, el número de años históricos y compañía, ¿ya? Que, ¿no? No menos la sumatoria de X, menos la sumatoria de Y, ¿no? Entonces, esa es la ecuación. No vamos a repetir eso porque estaríamos haciéndolo a capela y no nos interesa hacerlo a capela con la formulita, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? Todo esto que hace la formulita y que viene y me saca el Y del año 2020, por ejemplo, que tengo acá los datos históricos de 7 años, por ejemplo, de Y, ¿no? A partir desde el año pasado. Tengo, por ejemplo, en este caso, de este ejemplo, y voy al caso del ejemplo de este proyecto, ¿ya? Nos pasamos entonces de la teoría a la práctica. Entonces, fíjense, en este proyecto de sésamo tostado, ¿se acuerdan? Mi proyecto ya lo he hecho calculado para 114 toneladas, que es el último dato que va a haber con el cual he diseñado mi proyecto, ¿me entienden? Sin embargo, la producción, o sea, el X aquí es producción, puede ser venta, puede ser cliente. En mi caso es la producción de sésamo y en Bolivia esta ha sido la producción histórica de sésamo en Bolivia. Entonces he conseguido en suma 7 años históricos. Entonces, estos datos de producción crecientes, como lo vemos, ¿ya? Yo necesito calcular para este año, bueno, esto ya está desfasadito un poquito, ¿no ve? Para el siguiente año del proyecto, que en este caso era 2020, para el siguiente año, para el 21, para el 22, para el 23, para el 24 y hasta por los próximos 10 años, ¿entienden? Entonces, estos datos que me aparecen acá a futuro, que hay un corte en el tiempo aquí, ¿no es cierto? Estos ya son de pronóstico, salen de fórmula. Y entonces esto que aparece acá, la Y que estoy calculando, la Y del 2020, 21, 20, 21 y 22, estas tres que aparecen acá.
ya salen pues de fórmula. Si lo vemos acá, está haciendo fórmula, ya que ustedes ya lo pueden ver después, que es simplemente reemplazar fórmula de acá, ¿ya? Entonces, no vamos a volver a hacer la fórmula, ya tenemos los datos acá. Lo que yo quiero enseñarles ahora es hacerlo directo, ¿ya? Para eso, aquí fíjense, aquí a un lado, en esta misma hoja, ¿ya? Ya yo lo hice directo. Ya la máquina, este pronóstico, lo hace directo. Ahí lo voy a checar un poquito. Ahí ya lo logramos ver, ¿no es cierto? La máquina lo hace directo. ¿Ya? A ver, les voy a enseñar cómo se hace de manera directa. Lo voy a borrar esto, ¿ya? Esta parte que está en celeste. ¿Qué tenemos acá entonces? ¿Ah? Tenemos los datos históricos, ¿no es cierto? Que está, lo he agrandado un poquito más. Entonces tenemos los 7 años históricos, ¿ya? Listo. Con el último dato que tenemos de 114 toneladas de sésamo, que en función de ese dato es que se ha confeccionado este proyecto. Entonces yo quiero saber los años a futuro. ¿Cuántos años a futuro? 10 años a futuro del proyecto. ¿Ya? Porque el año 1, recuerden, el año 1 del proyecto está pensado con 114 toneladas. Y ese es el que he calculado. Pero ya el año 2, el año 3, el 4, el 5 y hasta el 10, eso va a salir de pronóstico. A ver, así se hace pronóstico, es sencillísimo. La verdad que es sencillísimo esta cuestión de cómo hacerlo ya hacia futuro. A ver, lo voy a apartar esto, que no nos estorbe por aquí, ¿ya? A ver, ¿cómo se hace? Me paro, ¿ya? Bueno, va a quedar en la grabación para quienes no lo recuerden rapidito. A ver, me paro entonces en el punto, me posiciono en el punto, el puntero, en la celda del año que quiero calcular. Entonces, quiero calcular el año 2020, ¿ya? Entonces, me voy a la fórmula. ¿Se acuerdan dónde están las fórmulas del Excel? Ya está aquí autosuma. Si le doy suma, no, me va a hacer suma directo. No quiero que me haga suma. A ver, le doy aquí, tampoco quiero que me haga promedio, ni máximo, ni mínimo, ni que me cuente cuántos dígitos hay. Yo quiero que me haga fórmulas. Lo que nosotros normalmente llamamos fórmulas, aquí en el Excel lo llaman funciones. Entonces, más funciones para nosotros serían más fórmulas. Entonces, le pincho, le doy clic en más fórmulas, ¿ya? Y me va a desplegar todas las fórmulas del Excel, las 500 fórmulas del Excel, y me las acomodo aquí en orden alfabético, ¿ya? Entonces navego por esta barrita de acá para buscar la fórmula que quiero, ¿no? Máximo, mínimo, ¿no? Media, mediana, todo eso que llevaron en estadística, ¿se acuerdan? Ah, la moda, ¿se acuerdan? Todo eso que llevaron en estadística. En este caso, yo quiero calcular pronóstico, ¿ya? Entonces me voy pues a pronóstico en orden alfabético, precio, pre. Lo ven aquí, está pronóstico, ¿lo ven? Pronóstico y aceptar, ¿ya? Y me despliega esta otra ventanita, ¿ya? Que la voy a desplazar un poquito para acá para que no me estorbe mis datos. A ver, me voy a mover un poquito para acá para que tengamos campito. A ver, lo voy a mover, lo he movido todo por acá, ¿ya? Ahí estamos aquí, ¿no ven? Pronóstico, fíjense, me pide primero el dato de X. En este caso, fíjense, X, según el gráfico que acomodamos, ¿no ve? X son los años y Y, en el eje de las Y, vienen los datos de aquello que estoy calculando. En este caso es producción, puede ser cantidad de clientes, puede ser cantidad de platos, cantidad de salteñas, cantidad de ropa, confeccionadas, compradas y vendidas, el dato que ustedes quieran, ¿ya? Precio, dinero también, los datos históricos. ¿Recuerdan allá en el estudio de mercado? Decíamos, necesitamos los datos históricos porque los vamos a ocupar. Bueno, pues ahora llegó la hora en que los ocupamos. Y si no lo teníamos en ese entonces, tenemos que ir y buscarlo, ¿entienden? Porque si no, no vamos a poder hacer un proyecto. ¿Ya? Entonces, X, ¿cuál es el X? Por si acaso aquí no nos ayuda, ¿no? X es el dato en el cual quiero predecir. El X, entonces, el X del año en el que quiero calcular. En este caso quiero calcular el año 2020, ¿entienden? Ya lo seleccioné X. Me voy al siguiente parámetro que es el conocido Y. Y, el conocido Y, a mis datos históricos de Y. ¿Ya? A veces lo puedo agarrar mal, no importa, hasta que lo seleccione bien. Ya los datos históricos de Y. Ese es el conocido Y. Ya está conocido Y. Me voy al siguiente parámetro. Conocido X. El X conocido es los datos históricos de X. En este caso, X dijimos son los años. Los años históricos, ¿ya? De mi cálculo, ¿entienden? Y listo, ¿ya? Ya tengo los 3 parámetros. Esos 3 parámetros me lo hace y me va a reemplazar toda la fórmula esa que le estábamos haciendo anteriormente que les mostré, ¿no? Aceptar, ¿ya? Y me da, fíjense, 121.4, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que
Fíjense, los volúmenes de producción y oferta de sésamo en el mercado boliviano ha venido creciendo y al año 1 en el que yo hice mi proyecto está en 114 y al próximo año va a haber en oferta 121 porque la tendencia es creciente, ¿no? Entonces ya puedo, entonces mi proyecto, puedo agrandarlo mi proyecto a 121. Me voy a ir un ratito, ya me voy a ir desplazando, fíjense, me estoy desplazando a lo que hicimos con las formulitas a capela. ¿No ve? Acá en las formulitas a capela, ¿se acuerdan? ¿No? Las formulitas que primero calculo A, ¿no? Que primero calculo B y B es la suma de esto menos la suma de lo otro, ¿no es cierto? Cuando reemplazo la fórmula y me da 121.4, me da lo mismo que quedó aquí arribita, ¿lo ven? ¿Ah? Y tenemos aquí los dos. ¿Ah? ¿Lo ven, no es cierto? A ver, le voy a poner una flechita. Entonces, la voy a insertar una flechita. ¿Lo ven? Este mismo 121.4 es el mismo 121.4 que está aquí. ¿Entienden? Entonces, no necesitamos en Excel, teniendo el Excel, hacer para todo el formulario este. Le echamos directamente, como lo hicimos acá, directamente con la fórmula del Excel. Y no necesitamos ir y recordar y reemplazar nuestra fórmula y tener que, ¿no es cierto?, desplegar X por Y, que Y, X al cuadrado, que sacarle el promedio, que sacarle la suma, que son los datos que se necesitan acá. Entonces lo hacemos directo, ¿entienden? ¿Ya? Lo mismo, a ver, ¿ya? Para el año, hagámoslo el siguiente año, me vengo acá otra vez, ¿ya? Del año 2021, lo mismo, ¿ya? ¿Cómo sería del año 2021? Lo mismo. Fórmulas, más funciones, ¿no? Todo. Pronóstico acá, porque queremos calcular el pronóstico. Me voy a pronóstico. Busco pronóstico, me pasé, promedio, no es promedio. Producto, pronóstico. Ya está, pinché, seleccioné pronóstico, aceptar y me pide los datos, ¿no es cierto? A ver, los aparto acá al otro lado, al revés. Ya, me pide entonces, ¿ya? El X primero del año que quiero calcular, en este caso ya es del año 2021, ¿no es cierto? Ya está. Me cambio al siguiente parámetro, Y conocido. Entonces, Y, todos los datos hasta el año anterior, incluido el que acabamos de sacar. ¿Entendido? Ya está el Y conocido, entonces el X conocido, todos los años anteriores hasta el año anterior al que queremos calcular. ¿Ya? Aceptar. Aceptar y me sacó 128.4. Miremos acá abajito. ¿Ah? A capela también. ¿Lo ven acá abajito? Aquí. ¿No? También ahora ya sería este otro. Aquí. Los dos estos. ¿Ah? 128.4. ¿Ah? Y el tercero debería ser 135.3. Bueno, saquémoslo, a ver, ya saquémoslo esta flecha de acá. Ya estaríamos aquí. Para el tercer año pronosticado, el último que hacemos, ahí jalamos la fórmula, ¿ya? Entonces, nuevamente, funciones, más funciones. Si quiero le puedo apretar aquí las usadas recientemente, ¿lo ven? Para que no me cueste buscar. Y aquí está, me pone en orden conforme usé mi fórmula. Y la última que usé me la pone de primero, fíjense, me pone pronóstico, entonces me la hace más fácil, ¿no? Aceptar. Nuevamente, el X conocido es el año que quiero, perdón, el dato X es el dato del año en el que quiero calcular, porque ese es el X, ¿no es cierto? Cambio de parámetro, Y conocido todos los años hasta el año anterior, incluidos los dos que ya salieron de cálculo, y el X conocido todos los años hasta el año anterior, ¿ya? Y aceptar, ¿no? 135.3, que es el mismo que aparece acá, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Ya? 135.3, lo ven, ¿no es cierto? Ya, ahí está, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿ya? A ver, lo borro esto y así sucesivamente, ¿ya? A ver, esto mismo, lo voy a borrar esto, ¿ya? Ya sabemos que da lo mismo que hacerlo a capela, ¿ya? Si yo lo puedo jalar la fórmula, ¿no es cierto? Yo puedo agarrar y jalar la fórmula, ¿entienden? ¿Ya? Pero aquí hay una complicacióncita. Lo ven que cuando yo jalo la fórmula, se me van jalando las dos de arriba y conforme voy yendo, se me sigue jalando hacia abajo hasta que llego al último y se jalaron todos hacia abajo. Siempre me agarra 7 años. Para que no me suceda eso, ¿ya? Truquito. Yo quiero que siempre empiece desde el último año histórico que tengo, del 2013. Entonces, estos dos datos que aparecen aquí, que están, fíjense acá en la línea 4, que están aquí en M4 y N4, yo los quiero inmovilizar. Entonces, aquí en mi fórmula, yo voy a inmovilizar el M4 y el N4.
¿no es cierto? Aquí en mi fórmula. Aquí fíjense, tengo el N4, doble clic a la celda N4 aquí en mi fórmula y le pincho F4 o si quieren a capela, los dolaritos al lado de la letra de la columna, eso inmoviliza la celda, ya M4, ¿no? Fíjense, aparecen los dolaritos ahí, ¿no? En ambos lados de la letra de la columna. Y M4, doble clic y función M4 o, perdón, función F4, F4, la tecla F4, ¿ya? O bien directamente los dolaritos a capela, ya se los typeo, ya, enter, ¿no? Fíjense, no le cambió en nada, ya, al valor, simplemente hemos inmovilizado. Cosa que cuando ya yo jalo, recuerden, la jalada de fórmula puede ser para donde uno quiera. Yo quiero que me lo jale para acá, hacia abajo, porque así acomodado, ¿no? Y me lo jalan, ¿no? Entonces, cosa que cuando llego al último, fíjense, me está haciendo siempre el Y conocido y el X conocido desde el origen de los datos, ¿ya? Entonces, ya tengo, ¿qué he hecho? ¿Qué he conseguido? En mi proyecto, recuerden, este es el año con el que he calculado mi proyecto, lo voy a marcar de amarillo. Este año, el año 1 de mi proyecto, yo he hecho mi proyecto, lo he dimensionado, el tamaño de mi proyecto es 114 toneladas porque esa es la oferta de materia prima, en este caso, en este proyecto, ya que hay en el mercado. ¿Ya? Y esa es la oferta de materia prima histórica. Y he conseguido de 7 años históricos hasta el 2013. En función de este comportamiento histórico, lo que acabo de hacer es esta parte en celeste, ¿ya? Acabo de pronosticar a futuro, ya esta parte que está en celeste aquí, ¿ya? Acabo de hacer el pronóstico a futuro, ¿ya? Entonces, los siguientes años del proyecto, fíjense, la oferta de materia prima, que era la gran limitante de este proyecto, se va incrementando. Por lo tanto, mi proyecto también puedo irlo incrementando en tamaño, en producción, en ventas y por lo tanto en ingresos. ¿Entienden? Bueno, esa es la lógica de pronóstico, mis estimados. ¿Ya? Lo otro que he hecho acá, ¿ya? Es los costos históricos de la materia prima, en este caso, la tonelada de sésamo, ¿ya? Conseguí los datos históricos, ya no de 7 años, fíjense, no conseguí de los años anteriores, conseguí hasta aquí, conseguí de estos años históricos, ¿no? Hasta el 2017, ¿ya? Entonces, y esto en dólares, ¿no? Porque recuerden, el sésamo es igual que la soya, cotiza en bolsa de valores, significa que es un commodity, se le dice en inglés, ¿ya? Entonces es un commodity, ¿no? Un comodín, commodity significa un comodín que te está fluctuando en los precios dependiendo si hay más oferta o menos oferta, o si es un producto valioso en el mercado, ¿no? Que si hay escasez se sube igual que el petróleo, ¿no? O bien se mantiene, o si hay sobreoferta se baja como el petróleo, ¿ya? O bien va incrementando porque es un producto que tiene una tendencia al alza, como en este caso. El sésamo, fíjense, desde $1,300 la tonelada hasta llegó a 1,950. Entonces hay una tendencia al alza en los precios, ¿ya? Entonces, con esto mismo, yo en mi proyecto lo que he hecho es pronosticar los precios internacionales de la materia prima que son tendientes al alza, porque es un producto del sésamo, estos productitos del sésamo, la chía, que son ricos en omega 3, en omega 9, y que la gente cada vez va aprendiendo a alimentarse mejor, y que son anticancerígenos y todo aquello, son cada vez más valiosos, al igual que la quinoa boliviana, ¿entienden? Entonces, la tendencia al precio del grano, eso va a afectar al proyecto porque, ¿no? Es igual que la harina de trigo. Si la harina de trigo sube, sube el pan, ¿entienden? Entonces, lo mismo, si el precio internacional sube del sésamo, mi sésamo tostado también va a subir, ¿entienden? Ahora, lo que he hecho acá, ya a un ladito, bueno, aquí está lo mismo, ¿no es cierto? Pronosticar. A ver, si quieren rapidito, lo borro, ya lo borro para que repasemos un ratito, ya, clasecita de esto, ya, ya, a ver, clasecita de esto, ya, nuevamente, ya, pronóstico, entonces vamos a pronóstico, ya, más funciones, usada recientemente, pronóstico, quiero pronosticar, ya listo, pronóstico, me tapa, lo aparto, ya, y quiero pronosticar el X sería este año de acá, ¿no? Que son los datos que tengo.
Y los Y conocidos son estos datos históricos. En este caso, la Y, ¿qué dato es la Y? Precio de mi materia prima, ¿ya? Cualquier dato puede ser, dijimos, ¿no ve? En el anterior, ¿se acuerdan? Era producción. Puede ser cliente. No, era en toneladas en mi caso. Puede ser en arroba, en la unidad de medida que corresponda al caso que les toque en la vida real, ¿ya? El X conocido, entonces los datos históricos. Fíjense, no los estoy usando todos, porque no tengo estos dos datos, ¿ya? Que en realidad los tengo, ¿ya? Pero estaban los precios arriba, unos precios que se dispararon, ya porque en el mundo faltó sésamo, porque hubo una gran invasión de ratas contaminadas con no sé qué cosa en África y todo ese sésamo se tuvo que quemar y por lo tanto el escaso sésamo que había en el mundo se disparó el precio. Ya por eso eran precios disparados, era una burbuja. ¿Qué pasó esa emergencia sanitaria en granos allá en África y todo volvió a la normalidad? Por eso es que no aparecen acá. ¿Ya? Y bueno, y aceptar, ¿no? Precios en dólares, ¿no ven? Bueno, y ahí viene la tendencia nuevamente, ¿no? En este caso, ya fijo en las celdas estas dos que están del año 2013, ¿no? Que están en este caso Q y R, ¿no? En la línea 6, ¿no es cierto? Entonces aquí está R6, ya F4, Q6, F4 o los dolaritos al ladito ¿no? Del nombre de la columna, ¿ya? Y con eso ya me permite jalar la fórmula, ¿ya? Y voy a tener los precios internacionales pronosticados. Entonces lo que hago aquí a un ladito, como mi proyecto está en bolivianitos, no lo transformo a boliviano, entonces igual a esto, ¿no es cierto? ¿Ah? Y eso que desde acá, ¿no? Entonces es igual a los 1950 con que estuvo mi, ¿no? Y con 9.6 hice todo el cálculo de mi proyecto, ¿no? Y eso lo jalo, ¿no? ¿Ya? Y listo, ya tengo los precios internacionales, ¿ya? Entonces, jóvenes, a ver, resumiendo, estos datos de aquí son claves para hacer ya estamos en la etapa de hacer la parte pronosticada del proyecto, porque recuerden, hemos hecho todo para el primer año, para el año 1 de mi proyecto, todo el año 1 de mi proyecto, o sea, este de aquí, ya yo lo hice con ese precio, ya porque ese era el precio del mercado, ya. Ahora, todo lo que viene hacia adelante, lo que se jala hacia el futuro, eso es de pronóstico. Ahora, con eso, ya nos vamos a la siguiente hoja, que yo le he llamado ingresos, que es en esta hoja en la que vamos a calcular nuestros ingresos para todos los años del proyecto. A ver, lo voy a borrar todo esto, ¿ya? Lo voy a borrar todo esto, ¿ya? Toda esa parte para que lo hagamos de nuevo, ¿ya? En esta hoja que yo he llamado ingresos, ya yo necesito calcular todos los ingresos de mi proyecto. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular los ingresos de mi proyecto. Y está en blanco, fíjense, todo está en blanco. ¿Y qué datos necesitamos? La demanda en cantidad de clientes, en la demanda, como mida la demanda, en los precios de la materia prima, ya todos los precios de los 10 años, que recuerden lo que vamos a calcular, la cantidad producida, recuerden, la acabo de calcular, ¿no? La cantidad que voy a producir y vender, la voy a llamar Q, los costos variables que están ligados a la cantidad producida, los costos fijos, costo total, tasa fabril en caso de que la necesite y el precio unitario de venta. ¿Ya? Entonces vamos. A ver, vamos con lo primero. Recuerden, la primera línea, la demanda. Yo en este proyecto no estoy calculando la demanda porque hay una sobredemanda de la escasez del producto es tal que no considero la demanda. Así, entonces lo que sigue, precio de la materia prima. ¿Ya? Lo tengo en la hoja anterior, ¿se acuerdan aquí en la hojita que la llamé investigación de mercado? ¿Se acuerdan? Aquí tengo mis precios, ¿no ven? Aquí están mis precios, fíjense. Entonces, a ver aquí, pero recuerden, estos precios están con fórmula, ¿no ven? Están con fórmula, ¿ya? Los precios, ¿ya? Entonces, lo que hago es darle copiar, y aquí está en vertical más encima, ¿ya? Me vengo a destino y empiezo desde el año 1 a querer copiar los precios internacionales. Fíjense, ¿qué pasaría si yo le doy pegar? ¿No? Le di allá copy y le doy acá pegar. Fíjense, como ya estaba con fórmula, aquí me va a querer repetir la fórmula y aquí al lado no tengo nada. ¿Ah? Y me va a salir nada. Por lo tanto, no necesito hacer copy y pegue. Ya nuevamente, ¿ya? Copiar, ¿no ven? Lo ven aquí, ¿no ven? Vinculando, copiar, me voy a destino, me pongo en la celda 1 y quiero que me lo ponga aquí. Allá está en vertical, aquí quiero que me lo ponga en horizontal. Y me ponga solamente los valores, ¿ya? Entonces me paro en la primera celda donde quiero que empiece,
me voy a pegar, no me voy a pegar directo, me voy a la flechita del pegar, fíjense, pegar, ninguno, pegado especial, me despliega esta ventana, quiero que me pegue solamente, no, quiero que me pegue solamente los valores, operaciones, no quiero que ni sume ni resta, no, ninguna, y quiero que me lo transponga, porque en origen están en vertical, y aquí yo quiero que me los pegue en horizontal, y aceptar, y fíjense, y aquí ya me los pegó, le doy a aceptar, y me obedeció, y me los pegó, ¿listo? Lo mismo hago con la cantidad producida, ¿ya? Me paro en el año 1 la cantidad producida, estamos aquí. Me voy donde tengo el dato, igual lo acabamos de calcular aquí, ¿se acuerdan? La cantidad producida aquí en los pronósticos, ¿no? Ya, aquí en pronóstico tengo entonces los datos históricos, ¿ya? Y de la cantidad producida desde los 114 toneladas con que calculé los 10 años de mi proyecto, ¿no? Y recuerden, aquí está con fórmula de pronóstico, fíjense ustedes, ¿no? Y está en vertical más encima, entonces le doy copiar, lo ven ahí, y ya le di el copy. Me voy a destino y le digo pegar. No le doy copia y pegue porque me va a salir en vertical y con fórmula que no va a salir nada. Entonces, nuevamente, pegado especial, flechita, pegado especial, fórmula, valores solamente, ninguna operación y que me lo transponga y aceptar y me los trajo. ¿Listo? Entonces, estos datos, fíjense, yo me interesa calcular esta parte de aquí, el ingreso de mi proyecto después del impuesto al IVA y todo lo demás, ¿ya? Yo quiero que me lo traiga. Yo quiero calcular este ingreso. Y fíjense, yo jamás podría calcular el ingreso si es que no tengo pues la cantidad que voy a producir, sino cómo lo harían para calcular mi ingreso del año 10, por ejemplo, ¿entienden? ¿Ya? A ver, jóvenes, eso sería esta cuestión, ¿ya? A ver, se me va a cortar el tiempo, los 45 minutos, me voy a salir de acá, ¿ya? A la vuelta, ¿ya? Completamos esta parte, ya queremos calcular el ingreso de mi proyecto para los próximos 10 años, ¿ya? La cantidad que voy a producir ya la tenemos, ¿no? Y ahora quiero calcular mi ingreso. Entonces, a la vuelta, ya no se vayan, rapidito nomás, en 3 minutitos inmediatamente les vuelvo a pasar el enlace. Ya lo corto elimino este enlace y les mando el que sigue para que continuemos, ¿ya? Corto entonces.